Vamos a comenzar una serie en alternancia con Hechos, una serie que se llama El propósito de Dios para la familia. Y vamos a estar tocando temas concernientes a la familia, al matrimonio, a la crianza de los hijos, a los deberes que tenemos como esposos y como esposas, que en el transcurso del tiempo los vamos a estar mirando. Hoy vamos a dar comienzo y vamos a estar iniciando con el primer tema, que se llama la excelencia del matrimonio. La excelencia del matrimonio. Y quiero decir, antes de que comencemos y antes de pasar a una introducción, en la iglesia hay jóvenes que de pronto no han estado o no están en edad de matrimonio todavía, ¿cierto? Habrán adultos que de pronto no tienen en este momento una vida en pareja, en matrimonio, por circunstancias. Pero independientemente de eso, Dios siempre habla a través de la Escritura a todos, más en estos temas, para que seamos instruidos, tengamos una claridad bíblica sobre estos temas que vamos a tocar, en este caso la excelencia del matrimonio, porque quizá vendrá a la mente, pero esto no tiene que ver conmigo. No, mi querido hermano, lo contrario, y mi querido amigo, sí tiene que ver con cada uno de nosotros, porque somos creyentes y tenemos la responsabilidad de llevar a otros las verdades de la Escritura. Dos, quizá en algún caso tenemos hijos y a ellos hay que llevarles las verdades de las Escrituras. Tres, habrán jóvenes, personas que de pronto no han tomado esa decisión del matrimonio porque Dios no lo ha permitido aún, o así no lo ha querido Dios para su vida. Pero es bueno que aprendamos estos temas para que haya una cosmovisión bíblica de lo que el Señor ha dejado establecido para el matrimonio. Quería dejar eso claro para que no vengan argumentos a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero este tema no es conmigo, no, lo contrario, sí es con todos nosotros. Quiero comenzar dando una introducción, y es que durante muchos años y en la historia ha habido una gran verdad, y siempre se ha manifestado y ha retumbado en la vida del ser humano. Creo que todos la hemos escuchado, se la escuchamos a creyentes, pero también se la hemos escuchado a no creyentes. Y es la siguiente, y es que la base fundamental de la sociedad es la familia. Pero para comprometernos un poco más con esta verdad, yo quiero decirle algo. La familia es la base de lo que conforma la iglesia de Cristo, las iglesias locales. Lamentablemente en la historia también vemos cómo esta verdad ha sido distorsionada y cómo la sociedad y la cultura ha permeado la iglesia de falsedades con referencia a todo lo que concierne en el tema matrimonial y en el tema familiar, ¿cierto? Y el corazón del hombre siempre ha querido declinarse hacia todo esto que lo aparta de los principios fundamentales bíblicos que refieren a la verdad matrimonial y a la verdad de la familia. Es claro, mi querido amigo y hermano, si nos mantenemos en esta verdad, que así debe ser como creyentes, ¿cierto? La familia, que viene de la palabra oikos, que quiere decir hogar, ¿cierto? En donde el hogar está conformado por dos o más miembros, tiene un origen en el hombre y en la mujer, ya que estos dos, cada uno tiene una función y un papel en la tarea de la procreación y la conformación de familias. Y a esto le conocemos como el matrimonio, ¿cierto? Y surge una buena pregunta aquí, y es la siguiente: ¿de dónde viene esta unión
matrimonial o de dónde nace el matrimonio. Bueno, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra dónde nació, nos muestra dónde se da origen al primer matrimonio celebrado en la humanidad, y ahí en la Escritura encontramos también principios claros para entender y aprender sobre esto. Aprender que el matrimonio de por sí es el evento más trascendental. Óigame bien, el matrimonio de por sí es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales en la vida del hombre y la mujer. De todos los eventos terrenales en la vida del hombre y la mujer. Y antes de ahondar sobre este tema de la excelencia del matrimonio creada por Dios, es bueno que dejemos claro lo siguiente. Nuestra cultura ha convertido el matrimonio en un desastre. Se violan los votos matrimoniales por medio del adulterio y por medio del divorcio. Existe un rechazo a la santidad del matrimonio, pues muchos quieren disfrutar los privilegios, por así decirlo, como los sexuales, sin asumir el compromiso y sin asumir las responsabilidades que exige esta institución y que debe representar una unión física entre hombre y la mujer. Lastimosamente, mi querido amigo y hermano, en estos tiempos más recientes, voy a decir algo, y sé que muchos nos están escuchando, pero no nos debe dar temor decir la verdad. La sociedad ha tratado de redefinir esta institución matrimonial, exigiendo la validez del matrimonio entre personas de un mismo sexo. En pocas palabras, matrimonios homosexuales, ¿cierto? Lastimosamente. Para los hijos de Dios debe ser claro, para los hijos de las familias debe ser claro, que como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia local, las Sagradas Escrituras son la única fuente autorizada, óigame bien, la única fuente autorizada donde se encuentra lo que se debe saber acerca de la institución matrimonial creada por Dios. Es la única fuente autorizada. Y también donde se encuentra cómo se debe vivir en este privilegio, porque es un gran privilegio. El matrimonio no surgió gracias a ciertas fuerzas históricas, sino que vino por gracia celestial, por gracia divina vino el matrimonio, como un bien permanente. Guárdese esto en su corazón, como un bien permanente para el hombre y para la mujer. Fue Dios quien diseñó, y fue Dios también a quien le correspondió definir esta institución matrimonial. En esta mañana vamos a estar mirando algunos puntos en donde dejaremos claro lo excelente que es el matrimonio para el hombre y para la mujer, y para la familia también, con el fin de que podamos fortalecer, mi querido amigo y hermano, fortalecer nuestros hogares y nuestras familias, y recordar que es solo a través de la gracia del Evangelio que podemos vivir en esta institución matrimonial de una manera convincente y firme, comprometidos con las responsabilidades que Dios ha dejado para cada uno, hombre y mujer, en cuanto a este tema. Y lo primero que miraremos, lo he estructurado en 4 puntos, y lo primero que miraremos en esta mañana es en la excelencia del matrimonio. Como primer punto, Dios estableció el matrimonio para su gloria. Dios estableció el matrimonio para su gloria.
Ya vamos a tocar el versículo base, pero aquí vamos a tocar otro, que está ahí mismo en Génesis. Dios estableció el matrimonio para su gloria. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Capítulo 1, versículo 27 y 28. Miren lo que dice la Escritura. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Querido amigo y hermano, todo lo que Dios creó fue bueno, y todo lo que Dios creó fue para su gloria. Y después de que el hombre y la mujer fueron creados, Dios estableció responsabilidades para que ellos, en honor y en gloria a su nombre, a su creador, fuesen obedientes. Al mirar bien lo que sucedió allí en el Edén, notamos que Dios creó a su imagen al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, con el propósito de que ellos fueran el canal para cuidar y sustentar todo lo que el Señor había creado. Y en respuesta a Él, el hombre y la mujer, la criatura, por así decirlo, en respuesta a Él, fuera obediente a sus ordenanzas, con el fin y el propósito de dar gloria a su Creador. Esto me recordaba, cuando lo estaba mirando, me recordaba al pasaje o a un salmo que leímos ahorita último para entonar, y es el Salmo 145. Yo quiero invitarlo a que leamos solo el versículo 1 hasta el versículo 4. Salmo 145. Miren lo que decía el salmista. Versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. El salmista nos recuerda que debemos exaltar y glorificar el nombre de Dios por su grandeza, por su inescrutabilidad, por su soberanía, por su poderío, por sus obras, por el ser mismo de Dios, por el ser mismo de Dios. Él creó la criatura para que la criatura le glorificara. Y en sí Él estableció el matrimonio para que el hombre y la mujer no hicieran de esta unión un lugar para encontrar autosatisfacción. En sí Él estableció el matrimonio para que el hombre y la mujer no hicieran de esta institución un lugar en donde encontrar felicidad personal egoísta, sino que primeramente el hombre y la mujer entendieran que el propósito de haber sido creados primeramente, pero también de que el Señor permitiera este privilegio en el hombre y la mujer, es para que glorifiquen su santo nombre. Y a medida que ellos sigan llevando a cabo las labores encomendadas por Dios y encargadas allí en el huerto, que de por sí esas labores no han cesado para el hombre ni para los matrimonios, ¿cierto? Aún después de la caída, esas labores siguen vigentes. El hombre y la mujer, en ánimo de glorificar a su Creador por excelencia, debe cumplir este mandato creacional.
y es el de construir familias y cuidar todo lo que Dios ha puesto para beneficio de sí mismo. El Señor estableció el matrimonio como un lugar o como una institución de honra, de honra. Dios le da un lugar, le da una estima muy alta a esta institución. Y la Escritura nos lo recuerda. Vamos a mirar Hebreos capítulo 13, versículo 4. Es muy conocido. Es muy conocido. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mire lo que dice el autor de Hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aunque aquí en el contexto, en la carta a los Hebreos, tiene que ver un poco sobre los deberes del cristiano, sobre los deberes del creyente, yo quería tomar este pasaje para sustentar que no podemos pasar por alto que la institución del matrimonio, Dios hace referencia a que esta institución es un lugar de honra, es un lugar de estima. Y además de eso, note que si usted lee de nuevo Hebreos, dice que es un mandato para todos los matrimonios en el Señor. Honroso sea en todos el matrimonio. Es un mandato para todos. El hacer de este lugar un lugar de honra, así como el Señor lo ha establecido. ¿Sí lo pueden notar? Ahora, si miramos bien, el matrimonio tiene un lugar de honra tan alto, que si usted lee la Escritura en los primeros capítulos, se va a dar cuenta que Dios estableció el matrimonio como primera institución allí en el Edén. Como primera institución, usted se va a dar cuenta. Dios estableció el matrimonio como la primera institución directamente allí en el Edén. Y la siguiente institución que Dios creó allí en el Edén, o que estableció, fue el día del Señor o el día de reposo. Usted lo puede leer, usted se puede dar cuenta. Ahora, el matrimonio fue solemnizado en el Edén mismo. Y las demás ordenanzas, a excepción, como lo dije hace un momento, del día de reposo, fueron establecidas por fuera del Edén. Por fuera del Edén. ¿Sí nota el lugar de honra tan alto que Dios le dio a esta institución? Tan alto que fue la primera institución que Él estableció allí en el Edén. Las demás fueron establecidas y transmitidas por ángeles o por hombres. Esta fue directamente establecida como el día del Señor o el día de reposo, pero estamos hablando del matrimonio, fue directamente establecida por Dios. Por Dios. Qué dicha, ¿cierto? Qué bueno es poder ver que Dios tiene una honra tan alta a esta institución que Él mismo la estableció. Él mismo hizo de esta institución algo glorioso y algo honroso. Esto nos lleva a un segundo punto. Ya pudimos ver que el matrimonio fue establecido para la gloria de Dios. Esto nos lleva a un segundo punto. Y es que en la excelencia del matrimonio, Dios lo establece para conformar y hacer familias. Dios lo establece para conformar y hacer familias. Vamos a mirar de nuevo el texto base de esta mañana. Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Aquí vienen cosas muy interesantes, además de la que ya vimos. De nuevo voy a leerlo. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí hay cosas interesantes que debemos aprender y que debemos recordar para los que de pronto ya lo tienen.
ya lo tienen en su corazón. Quien instituye el matrimonio es Dios. Desde el versículo 23, ahí en Génesis capítulo 2, ya lo vamos a leer, encontramos que hay una conversación entre Dios y Adán. ¿Sí se puede dar cuenta? Ahorita lo vamos a leer un momento, pero usted en su Biblia puede ir adelantando esta conversación. Es claro que la Biblia nos muestra que Adán es quien está hablando en el versículo 23, y vamos a leerlo. Mire lo que dice el versículo 23 de Génesis capítulo 2. Dijo entonces Adán. ¿Quién está hablando? Adán. Esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mí, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Note que Adán estaba cumpliendo lo que el Señor le había ordenado, ¿cierto? De darle a nombre a todo lo que Dios había creado. ¿Aún a quién? A la mujer. Pero en el versículo 24, el que está hablando ya no es Adán. Pareciera, cuando usted y yo leemos la escritura, pareciera que sigue una línea en donde fuera Adán quien estuviese conversando o afirmando, ¿cierto? Pareciera, pero no es él. Primero, porque si hubiese sido él, esta institución del matrimonio hubiese quedado en manos de hombre o en manos del hombre. Y qué duro o qué tragedia hubiese sido esto, ¿no? Pero para corroborar que era Dios, en cierta manera, el que estaba hablando en el versículo 24, yo quiero invitarlo a Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Miren lo que dice la escritura, si usted ya lo tiene ahí en pantalla. Él respondiendo les dijo, ¿quién era él? Según el contexto del pasaje, Cristo, ¿no? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sí podemos ver que en el versículo 24, quien está hablando ya no es Adán, sino ¿quién? Dios. Dios fue el mismo que unió la vida de Adán y Eva. Fue el mismo que instituyó el matrimonio, pero fue el mismo que los unió. El mismo Señor nos confirma que Él estableció el matrimonio entre el hombre y la mujer. Fue el mismo que los creó y el mismo que estableció esto. Ahora, como en este segundo punto, vamos a ver la excelencia del matrimonio que Dios lo establece para confirmar y hacer familias. Quiero que miremos cosas interesantes e importantes que no podemos pasar por alto. Y es en el versículo 24. Vamos a ubicarnos otra vez ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y hay dos cosas interesantes en la cual quiero hacer énfasis. La primera es lo que dice en la primera frase. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién es el que deja? ¿Quién es el que deja? Según la frase y según lo que está escrito en la Biblia. El hombre, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir esto? Y aquí hay cosas interesantes. Quien renuncia, óigame bien, quien renuncia a su vida en familia original, y cuando hablo de original, es que está viviendo bajo el techo de ¿quién? De padre y madre, ¿cierto? Quien renuncia a la vida de familia original, de padre y madre, por ir a buscar su ayuda idónea y desposarla, ¿es quién? El hombre. Qué interesante es esto. Qué interesante es esto. Porque a veces leemos esto y pasamos por alto muchas cosas.
Y esto es porque es responsabilidad del hombre, mi querido amigo y mi querido hermano, óigame bien, es responsabilidad del hombre tomar decisiones concernientes a su vida en pareja. Es la responsabilidad de él. Decisiones firmes. Y voy a decir algo en esta mañana, aunque suene muy duro para los padres que ya tienen hijos adultos que pronto o estarán tomando esta decisión. El hombre está renunciando, debe renunciar a todo tipo de responsabilidad. Óigame bien para que no me malentienda, porque no puedes objetar el quinto mandamiento, ¿no? El hombre es el hombre el que está renunciando a todo tipo de responsabilidad, no que él tiene contra sus padres, sino que sus padres tenían sobre quién, sobre él. Es el hombre quien debe renunciar a esto. Y él sale con un propósito de ir a ejercer la misma responsabilidad que ejercieron los padres sobre él. ¿Qué responsabilidades ejercen los padres sobre sus hijos? Una responsabilidad en crecimiento físico y en crecimiento espiritual. Y él está renunciando para ahora ir él mismo, tomar las decisiones concernientes en cuanto a la unión con la ayuda que el Señor ha puesto para su vida. Él está renunciando a todo. Qué interesante es esto. Qué interesante es esto. Porque él renuncia para ir a ejercer la misma responsabilidad que ejercieron los padres sobre él. ¿Con quién? Ahora con la esposa que el Señor le va a permitir para su vida, y también con los hijos que Dios va a permitir para este hogar. Qué interesante es esto. Quiero hacer aquí un paréntesis. Por eso dije en la introducción que la fuente de toda verdad en cuanto a lo establecido para el matrimonio, los deberes, responsabilidades, quién lo ordenó, quién lo creó, es la Escritura para nosotros, para el hombre. Pero lastimosamente el hombre sin Dios, sin Cristo, es necio. Pero para usted y para mí, esto es lo que debe permear nuestros corazones y nuestras vidas. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque aún dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestra cristiandad, nos hemos dejado permear tanto por lo que tiene la cultura y la sociedad sobre el matrimonio, que aún nosotros todavía sustentamos a nuestros hijos siendo casados. Y alguien dirá, ¿pero qué tiene eso de malo? No, yo digo algo. Podemos ser benevolentes, podemos ser bendición para ellos, pero ojo con quitar las responsabilidades que Dios ha establecido para ellos. Ojo con quitar las responsabilidades que Dios ha establecido para ellos. El hombre es el que tiene que renunciar. Pero encontramos hoy todavía hombres casados donde están pidiendo al papá y la mamá porque no hay para el sustento de sus hijos y de su esposa. Hombres que les cuesta entender que Dios los creó de una forma áspera de la tierra para ejercer ejercicios ásperos con el propósito de sostener y sustentar su hogar. Otro punto interesante aquí. Si el hombre es el que renuncia, entonces ¿qué hace la mujer? ¿Qué hace la mujer? Si el hombre es el que renuncia, ¿qué hace la mujer? Mire lo que dice el versículo 24. ¿Qué hace la mujer? Alguien que me ayude ahí. La mujer espera. El hombre renuncia, ¿y qué está haciendo la mujer? Está aquí, esperando por quién. Voy a ponerle colores a esta frase. Esperando por su príncipe. La ayuda idónea que el Señor ha propuesto para el hombre
Ella espera, está esperando que ese hombre en un acto de amor venga por ella y la lleve a formar una familia en el debido orden, ojo, en el debido orden, respeto, seguridad, amor y manutención sobre ella. El hombre renunció. Ahora el hombre le toca ¿qué? ¿Y la mujer qué debe hacer? ¿Responder también por el hombre? Esperar. Esperar. Es bueno ver esto por dos cosas principalmente, y la primera ahí en este puntico, y es: ese debe ser el orden. Ese debe ser el orden. La mujer espera, el hombre renuncia para ir ahora a hacerse responsable de este nuevo hogar que Dios le está entregando. De este nuevo hogar que Dios le está entregando. Entonces lo primero que vemos ahí es que ese debe ser el orden, no como lo indica la sociedad y no como lo indican las modas de hoy. Y aquí puse algo muy interesante. Hoy las personas, hoy el hombre y la mujer se van a casar, muchos firman capitulaciones, muchos ya están pensando cómo vamos a hacer para vivir 50 y 50. Muchos dicen, no, pero tú te haces cargo de esto y yo me hago cargo de esto, y hacemos de lo moral y hacemos de lo que pensamos un principio. Un principio. Y ese no es el principio. Una cosa es que usted y yo, en nuestro raciocinio, pensemos bonito y queramos agradar a Dios. Pero a Dios se le agrada obedeciendo la Escritura. A Dios no se le agrada pensando bonito y creyendo que porque hago esto, los demás van a decir, wow, qué matrimonio tan ordenado. No, mi querido hermano, no. El principio o la circunstancia no debe estar por encima nunca del principio. Pueden pasar circunstancias en la vida matrimonial, claro, pueden pasar. Y habrán ocasiones en donde vendrán la ayuda de parte de los dos. Pero eso no se debe volver un principio. Eso debe ser algo momentáneo, porque el principio, es fundamento. Lo segundo, en cuanto a que la mujer espera, aquí viene algo bien interesante. No quiero que cuando finalicemos los hombres ya no me vayan a saludar. El hombre, cuando la mujer espera, óigame bien, mi querido amigo y hermano, ¿en qué posición está la mujer esperando al hombre? Lea Génesis 2:24. Leámoslo otra vez para poder. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no pudiese decir, no me dice tanto el pasaje, pero sí dice mucho. Porque si el hombre está bajo la cobertura de un papá y una mamá, la mujer no, también. Entonces, ¿en dónde está esperando ella? En el hogar. Ahora, dijimos que el hombre renuncia. ¿Renuncia a qué? ¿A las responsabilidades que él tiene como hijo para con sus padres? No. No. Ojo, no. Estaríamos objetando, obviando y faltando a la ley moral de Dios. Él renuncia a las responsabilidades que sus padres tienen sobre él, ¿cierto? Entonces yo le hago una pregunta para ver este segundo punto en cuanto a que la mujer espera. ¿Dónde está esperando la mujer? En el círculo del hogar, ¿cierto? Y ella, ¿será que también está viviendo bajo las responsabilidades de su padre y de su madre? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces en este segundo punto es interesante, la mujer espera. El hombre, mi querido amigo y hermano, el hombre debe ofrecer más, óigame bien, debe ofrecer más de lo que la familia de su esposa le brindaba a ella. ¿Sí me hago entender? Y vamos a poner un ejemplo antes de transmitirle lo que escribí aquí. Voy a ponerle un ejemplo.
somos padres de una bella doncella que el Señor nos ha permitido, ¿cierto? Y siempre en nuestra mente corren muchos pensamientos cuando vienen este tipo o se acercan las edades para este tipo de decisión. Ahora, debemos tener en claro que no debemos ser opositores para un paso de obediencia como este, pero sí debemos tener en claro en nuestra mente que si nosotros hemos criado a nuestros hijos en la amonestación y disciplina del Señor, lo que debemos primero buscar para ellos es alguien también, es un hombre también para ellas, es un hombre también que cuando conforme esa familia y si vienen hijos sigan la misma línea, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, debe ser un hombre que creyente o creyente. No estoy hablando aquí que debe ser un hombre millonario, no, un hombre creyente. Pero cuando yo digo aquí que el hombre debe ofrecer más de lo que la familia de su esposa le brindaba a ella, es porque en él deben haber principios claros de la Escritura. Uno, deben haber principios claros sobre las responsabilidades que a él se le han dado para cuidar un hogar. Dos, tres, que en él debe haber el ímpetu, el ánimo por sacar a su familia adelante, sea o no sea millonario, pero siempre debe haber el ánimo. Mi querido hermano y amigo, como padres que le brindan todo a sus doncellas o lo necesario a sus doncellas, usted debe tener en claro que cuando la mujer está esperando por su príncipe, como lo dijimos hace un momento, debe tener en claro que ella tiene unos beneficios allí en casa y que usted no va a ir a sacarla para que ella pierda sus beneficios. Porque si fuese así, yo le hago una pregunta y con todo el respeto a las doncellas, ¿usted se iría con un hombre que no le brindara los beneficios por lo menos que está o que tiene en su casa con su padre y su madre? Difícilmente, si fuera por eso. Es responsabilidad del hombre sostener y mantener a su esposa y a sus hijos cuando vengan. Porque es claro que así como el hombre ya no depende de los padres, es claro que la mujer ya no va a depender de quién, de sus padres. Esto lo dice la Escritura. Esto lo podemos ver en principios aquí en la Escritura. Pero ¿qué dice la sociedad hoy en día? ¿Qué dice la sociedad hoy en día? Mis hermanos, mujeres, esposas, que mes a mes ellas son las que tienen que ir a mercar porque el esposo no les sustenta las cosas para su sostenimiento, para su manutención. Se ha obviado la responsabilidad del hombre. Y claro, voy a decir algo. Y como el hombre, y como lo dije hace un momento, como el corazón del hombre siempre quiere declinar hacia lo fácil, entonces los hombres, por su naturaleza, pues lógico, caen en confianza, se acostumbran y no hacen nada por esforzarse en obedecer a Dios primeramente. Ahora, estos dos enamorados son harina de otro costal, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Y es con el propósito de formar una familia. Por eso en el segundo punto dijimos que en la excelencia del matrimonio Dios lo establece para conformar y hacer familias. Pero yo quería dejar claro cómo y por qué. Porque es que formar familias, mi querido amigo y hermano, hoy en día se volvió solo eso: vámonos a vivir juntos, formamos familia, pero después vemos hogares disfuncionales. Miremos Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Mire lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la. Noten que lo primero que ordena Dios cuando creó al hombre y a la mujer y en la unión de su matrimonio es que procreen,
que hagan familia, que hagan familia, que se multipliquen con el propósito de formar familias que honren el nombre de Dios. Y recordar lo que veíamos ahorita a través del Salmo 145 en el versículo 4. Generación a generación celebrará sus obras. Cómo las generaciones a generaciones honrarán, glorificarán, celebrarán y alabarán las obras de Dios. ¿Cómo? ¿Por inercia? Si en el corazón del hombre lo que hay es solo pecado. No, es porque cuando el matrimonio Dios lo estableció, Dios lo instituyó, Dios lo ordenó, fue con el propósito de que el hombre y la mujer procrearan y transmitieran todo lo que el Señor les ha mandado, transmitieran a sus hijos, para que sus hijos hoy nuestro deber, mi querido amigo y hermano, es formar familias para el Señor, para el Señor. Pero aquí viene algo que, si usted se ha dado cuenta, yo trato de ser un poco directo al decir las cosas. Los matrimonios ya no desean tener hijos, ya no desean tener hijos. Existen las 1001 excusas para esto. ¿Y sabe qué desean los matrimonios hoy en día? ¿Tener qué? Mascotas. Y las mascotas se volvieron sus qué, hasta el punto que le ponen nombres de qué, de humanos. Y donde hay mascotas e hijos, voy a decir algo no alocado, cierto, y a veces no es tan bueno colocar ejemplos, pero aquí cabe, aquí cabe. Hace poco iba saliendo del conjunto donde yo vivo, y al salir hay una calle donde pasan, no es una avenida, pero pasan carros porque hay varios conjuntos. Y venía un carro y la señora iba con su perrito, con su lazo. Y el niño, un niño como de 3, 4 años, suelto de la mano, se asustó más porque el perrito no pasara a la calle que porque el niño pasara a la calle. Los hemos humanizado. Y hasta tal punto que ya hoy el hombre y la mujer no quieren tener hijos. Y el propósito de la excelencia del matrimonio es conformar y hacer familias. No podemos caer en idolatrar a los animales, a las mascotas. Son bonitas, son hermosas. Nadie está diciendo que no se pueden tener, nadie está diciendo que no se pueden cuidar, claro, pero dentro de los parámetros de qué son ellos y de qué son los hijos. Papá, ¿me compras esto? No, no hay plata. Se acabó la comida para la mascota y el bulto vale 100,000 pesos y el niño estaba pidiendo un dulce de 4,000. 3. En la excelencia del matrimonio, Dios lo estableció para tener compañerismo. Compañerismo. Dios lo estableció para tener compañerismo. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dijo Dios? Mire lo que dijo Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo, le haré ayuda idónea para él. Dios no halló en medio del huerto ayuda idónea para el hombre. Si usted lee el versículo 19, usted va a encontrar lo que está diciendo Dios ahí. Por eso le fue necesario crearle una para que fuera su compañera de ahí en adelante. No es bueno que el hombre esté solo, y aquí vamos a ver unas razones. El hombre necesita de la mujer, así como la mujer necesita ¿de quién? Del hombre.
Y aquí vamos a ver una noción del compañerismo que Dios ha creado para nosotros. Esto lo he dividido en uno, punticos subdividido en dos. Y me surgió una pregunta, y es: ¿de dónde salió la ayuda del hombre? ¿De dónde salió la ayuda del hombre para que él no estuviese solo? Génesis 2:21, miremoslo. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué hizo el Señor? Aparentemente durmió Adán, sacó una costilla y de ahí formó ¿qué? La mujer, su ayuda idónea. Pero quiero tratar dos cosas interesantes aquí, para que entendamos el principio del compañerismo, para que entendamos el principio del compañerismo en el matrimonio. Lo primero que encontramos, ¿sabe qué es? Muerte. Muerte. La palabra sueño aquí en este pasaje, viene de una raíz hebrea que significa languidecer. Viene de una raíz hebrea que significa perecer. Viene de una raíz hebrea que significa morir. Bonito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios con el hombre? Y fue lo que pasó aquí con Adán. Y es interesante porque al perecer, por así decirlo, al languidecer, por así decirlo, al morir Adán, Eva vive. Eva vive. El hombre murió, la mujer vivió. Lo que nos deja ver que para el principio del compañerismo, mi querido amigo y hermano, es necesaria la muerte, por así decirlo, en el hombre, para que él pueda dar vida a la esposa. Entiéndame cuando hablo a la muerte del hombre. Es necesario, por así decirlo, la muerte en el hombre para que él pueda dar vida a su hogar, pueda brindar una compañía genuina, constante, amorosa, sincera, fiel y segura. Es necesario perecer para el hombre. ¿Sabe qué encontraba para que usted y yo podamos entender un poco más de esta responsabilidad tan hermosa en cuanto al principio del compañerismo? Esta palabra usada aquí en este pasaje se usa en el Nuevo Testamento cuando se hace referencia a la muerte, como en el caso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante ver una analogía aquí en cuanto al compañerismo en el matrimonio y su analogía con Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy tiene vida por causa de ¿qué? De la muerte de Cristo. La iglesia tiene vida hoy por causa de la muerte de Cristo. Él murió para dar vida a su iglesia, a su desposada, con el único propósito de estar en compañía con ella aquí en esta tierra, brindándole seguridad, todo lo que ella necesita. Por eso cuando miramos en las Escrituras vemos que Cristo es nuestro ¿qué? Todo. Él nos brinda ¿qué? Todo. ¿Qué no le brinda Cristo a la iglesia? Todo nos lo da. Pero también murió para darle vida con el propósito de darle compañía por toda una eternidad, brindando esperanza, seguridad y gozo. Qué bonito es esto, ¿cierto? Qué bonito es ver que si hacemos el paralelismo, cuando el hombre deja padre y madre, en cierta forma
está muriendo a beneficios para poderle dar vida a su esposa y a su familia. La mujer encuentra vida en su esposo, así como la iglesia encuentra vida en Cristo. Hay otra cosa interesante aquí, y lo he puesto así: la primera fue muerte y la segunda fue sacrificio. Sacrificio. De una costilla, un lugar ubicado bajo los hombros, bajo los brazos del hombre, y que está protegida, por así decirlo, por una caja torácica, ¿cierto? Una costilla. Que esa caja torácica le brinda seguridad, porque la costilla en su naturaleza, como hueso, es rígido. Muestra de que la mujer también es fuerte, pero a la vez es frágil si se encuentra sola y no se encuentra en medio o cubierta de la caja torácica, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay un patrón bien interesante y bien bonito para el compañerismo del matrimonio, un patrón bien interesante, y es la masculinidad del hombre en el principio de la compañía y la feminidad de la mujer en el principio de la compañía. Ya que en el rol del hombre, mi querido amigo y hermano, él desarrolla su papel de compañía al brindarle seguridad y protección en todo. Y en todo es en todo, ¿cierto? Es una directriz que el hombre en el matrimonio debe ser el sustentador, el protector. Esa es una directriz, eso es un patrón aquí lo que estamos viendo. Y acompañar a su esposa estando siempre dispuesto a dar. En el principio del compañerismo, acompañar a su esposa estando siempre dispuesto a dar. Ahora, la mujer en el principio de la compañía desarrolla su feminidad al estar dispuesta a recibir ¿qué? Lo que el hombre le está dando: seguridad, protección, sustento, sometiéndose, por así decirlo, a esa caja torácica, ya que es una costilla, ¿no? Porque fuera de ella estaría no solo en soledad, sino también frágil y expuesta a ser lastimada. El desorden, lo que trae en el matrimonio, es que tanto el hombre como la mujer estén dispuestos a ser tentados. La falta de masculinidad en el hombre y la falta de feminidad en la mujer trae en el matrimonio es que los roles se distorsionen y que la mujer resulte haciendo tareas que a ella Dios no le encomendó, y que el hombre resulte haciendo tareas que a él Dios no le encomendó. Y en este principio de la compañía resulta ser en muchas ocasiones que la costilla fue el hombre, y la caja torácica fue ¿quién? La mujer. Se perdió la feminidad, se perdió la masculinidad en los hogares, cuando el hombre tiene que ser el protector, tiene que ser el que, perdónenme en los ejemplos, pero tiene que ser el que agarre de su mano a su esposa en la calle, porque eso brinda compañía, brinda seguridad a ella. Y la mujer en su feminidad debe entender que el someterse a su esposo, que el honrarlo, que el respetarlo es parte de lo que Dios le ha dejado para que el propósito y para que el principio de la compañía se cumpla. Otra cosita que vemos aquí, y ya me queda un punto después de esto. Quiero decirle que en la excelencia del matrimonio Dios lo permitió para que en medio de la compañía Dios pudiera prevenir o previniera la inmoralidad dentro del matrimonio.
la inmoralidad dentro del matrimonio. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 y 3. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2 y 3. Versículo 2 dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer en el marido. Note que lo que Pablo aquí está diciendo es: pero a causa de las fornicaciones, a causa de la inmoralidad sexual. La compañía es necesario, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano y hermana. Es necesaria para que se cumpla con el deber conyugal, como lo dice en el versículo 3 de aquí de 1 Corintios. Esto hace parte de la compañía del matrimonio. Esto hace parte del amor en el matrimonio. Y esto hace parte también de cumplir el mandato de procrear, para que el Señor permita más compañía en la vida de familia, en la vida de matrimonio y en la vida de hogar. Qué bueno es ver los propósitos y la excelencia que Dios tiene para los matrimonios cuando lo instituyó. Qué bueno es ver esto. Y quiero dejarle algo por último que no podemos obviar, y es lo siguiente, y es el cuarto punto. En la excelencia del matrimonio, estos beneficios que hemos acabado de nombrar son solo para los que están en matrimonio en Cristo. En Cristo. Cuando miramos Génesis, de nuevo cuando miramos Génesis capítulo 2, versículo 24, concluimos que además de los principios que acabamos de ver para el matrimonio, sustentados y sostenidos en otros pasajes ahí en Génesis, estos son solo para los que tienen comunión directa con Dios. Adán y Eva tuvieron el privilegio de que Dios ordenara su hogar. Pero hoy usted y yo, mi querido hermano, tenemos ese privilegio de que Dios bendiga nuestros hogares a través de ¿quién? De Cristo. A través de Cristo. De la manera que en Él encontramos la verdad, que de no ser por Él hoy no tendríamos acercamiento a esta oportunidad de estar aquí aprendiendo los principios sobre la excelencia del matrimonio. De no ser por Cristo, quizá estaríamos, esto es esa luz a través del Espíritu Santo y de las Escrituras, es bueno para nosotros, porque como lo dije al principio, aún la iglesia ha caído en ser permeada sobre lo que piensa el mundo en el matrimonio, sobre lo que piensa el mundo en los hogares y en las familias. Y volviendo a lo que decía hace un momento, el mundo le ha quitado masculinidad al hombre, el mundo le ha quitado feminidad a la mujer, el mundo ha hecho de nuestros hijos perezosos, el mundo ha hecho de nuestros hijos, bueno, de nosotros primeramente, padres en donde nos solapamos con nuestros hijos porque pobrecitos tienen que madrugar, pobrecitos les toca una jornada extensa y dura cuando son hombres. No, porque ¿qué estamos formando cuando él tenga una circunstancia en el hogar que Dios les permita? ¿Qué estamos formando en el carácter de nuestros hijos hombres? ¿Perder de vista estos principios? Y que mañana él tenga que decirle a su compañera: no, trabaje usted porque es que yo no puedo, yo trabajo 5 horas al día y para mí eso es durísimo. No, perdónenme. El hombre fue creado del polvo
El polvo es un material áspero. Y aún después de la caída, en el castigo que Dios le dio al hombre, ¿qué le dijo? Tendrá que ¿qué? Sudar. No podemos perder de vista esto, mi querido hermano. Y ahora nosotros que estamos en Cristo, estos son principios que debemos llevar a nuestros hijos hombres. Pero a nuestras hijas mujeres también debemos enseñarles que ellas tienen que aprender ¿a qué? A esperar. A esperar. A formarlas para que honren a su esposo, para que se sujeten a su esposo, primeramente en obediencia ¿a quién? A Dios. A Dios. No podemos permitir, mi querido hermano, que estos beneficios se pierdan de vista del pueblo de Cristo, porque estamos permeados de lo que dice la gente, y afuera la gente se interesa más por tener las últimas camionetas, los últimos apartamentos, las últimas propiedades, pero los principios matrimoniales se han perdido. Y viene un pensamiento aquí a mi mente y es que le voy a dar a mi hijo lo que mis padres no me dieron. ¿Y aquí a cuándo esa mentira, mi querido hermano? ¿Y aquí a cuándo esa mentira? Nuestros hijos deben aprender a trabajar y a sudar, porque ahí van a entender muchos principios que vemos en la Escritura, sobre el amor, el valor, el compañerismo, las responsabilidades. Pero solo los que estamos en Cristo podemos ver estos beneficios tan hermosos. Solo las familias que estamos en Cristo podemos ver estos principios y no nos vamos a dejar permear de lo que dice el mundo. Y vuelvo y traigo a memoria lo que dije hace un momento en la introducción. La única fuente para poder entender estos principios matrimoniales es la Escritura. Es la Escritura. Es la Biblia. Es la palabra de Dios. No son los libros psicológicos. No es lo que dice en la emisora, en la charla. No es lo que dice el psicólogo, y con todo el respeto de si aquí en este recinto hay psicólogos. No, es la palabra de Dios. No es lo que dice su corazón y sus buenos y bonitos sentimientos. No, es la palabra del Señor. Es la única fuente para que usted y yo podamos entender verdaderamente los principios, las responsabilidades y lo hermoso que es vivir en pareja. Y lo hermoso que es poder decir: hasta aquí el Señor nos ha bendecido, porque hemos sido obedientes a Él. Muchos afuera podrán tener lo que nuestros matrimonios no tienen, pero afuera no tienen lo que nuestros matrimonios tienen. ¿Y qué es lo más grande? ¿A quién? A Cristo. Mi querida y amada iglesia, hermanos y amigos, que el Señor nos ayude y nos permita a tener estos principios, a tener esto que por excelencia del matrimonio ha venido a nuestras vidas, y que podamos usted y yo ahondar, excavar, profundizar, escudriñar más en las Escrituras para poder entender que estas verdades son para los hijos de Dios. Son para los hijos de Dios. Permítame, vamos a orar.